Buenos días, bienvenidos a esta tercera lección del Instituto Bíblico Creciendo en Cristo, la tercera lección del Evangelio de San Lucas. Y hoy vamos a estudiar San Lucas desde el capítulo 5, verso número 27, hasta el capítulo 6, verso 27. Y en este capítulo, en estos dos capítulos encontramos las siguientes historias: el llamamiento de Leví, la pregunta sobre el ayuno, los discípulos recogen espigas en el día de reposo, el hombre de la mano seca, la elección de los 12 apóstoles, cómo Jesús atiende a la multitud, las bienaventuranzas y ayes y el amor a los enemigos. Una tendencia en la interpretación de los evangelios es tomar cada historia de manera aislada, pero la verdad es que todos los relatos de la Biblia y de los evangelios, y específicamente en este evangelio de San Lucas, responden a una intencionalidad que debe mirarse en la generalidad de las historias. ¿Cuál es la generalidad que podemos encontrar en estos dos capítulos? Y la generalidad la encontramos cuando el Señor se refiere a la multitud, porque Jesús viene a atender a la multitud de los pueblos, a las multitudes de las naciones, a las multitudes de los grupos humanos que por diversos objetivos se organizan en la sociedad. Y lo primero que encontramos es una compañía, una multitud de cobradores de impuestos. Y Leví hace parte de ese colectivo de cobradores de impuestos. Una colectividad que estaba enferma de corrupción por amor al dinero. Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y es una profesión honesta como cualquiera. El problema no era el trabajo, el problema es que por amor al dinero estafaban, cobraban más de la cuenta, engañaban, utilizaban mal el dinero. Los pueblos, las naciones, los gobernantes están sometiendo a sus ciudadanos a situaciones de escasez, de pobreza, de miseria y de necesidad, porque por amor al dinero se han vuelto corruptos. En lugar de invertir el dinero en su pueblo, lo atesoran en cuentas internacionales, pensando en sus propios beneficios, pensando en el enriquecimiento ilícito y en lo que harán con esos dineros cuando salgan del poder. Es el amor al dinero, dice la palabra, la raíz de todos los males. Por eso no se puede servir a Dios y al dinero. Dice que frente a esa situación de Leví, que hacía parte de esa multitud de cobradores de impuestos corruptos, Jesús lo llama y le dice: ven y sígueme. Y dice el verso 27 que dejándolo todo, Leví se levantó y le siguió, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué debe hacer cualquier persona que participa de la multitud de personas que viven en la corrupción? Hacer lo que hizo Leví. Leví atendió al llamado de Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a sanar a la multitud que está enferma de la corrupción por causa de su afán de lucro. Y Leví atendió a ese llamado y dice que dejándolo todo, inmediatamente se levantó, le siguió y puso su casa al servicio de Jesús para propiciar que el resto de la compañía de cobradores de impuestos
tuviesen la oportunidad de escuchar el mensaje de reconciliación, de salvación, de restauración de Cristo. El Señor nos está llamando a todos a que salgamos de la corrupción y a que dejemos todo lo que es deshonesto y lo sigamos, y con nuestros hogares propiciemos la restauración moral de las naciones. Las multitudes, los pueblos, las organizaciones o están enfermas o están mal formadas. Este es el mensaje de San Lucas. Dice en el capítulo 6 que aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, comían y restregándolas con las manos, los fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Las multitudes, los pueblos, las organizaciones están mal formadas por culpa de los líderes religiosos que, en lugar de enseñar los mandamientos morales de Dios, se han dedicado a las apariencias, a los ritos, a las fórmulas, a lo externo, a la apariencia, pasando por alto lo que realmente es importante. Estos fariseos estaban más preocupados por un día de reposo o por comer sin lavarse las manos, pero no estaban realmente preocupados por la situación real, las necesidades de las personas. Las personas tienen unas necesidades físicas y unas necesidades morales y unas necesidades espirituales que deben ser llenadas con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, y debe formárseles para que vivan en amor, en respeto, en obediencia, en santidad, en justicia, en rectitud. A las naciones le hace falta una generación que viva la palabra, que tenga temor de Dios, que viva las leyes, que sea consciente de los demás, que ame a su prójimo. La palabra dice que el que ama a su prójimo no le hace mal a nadie. Desafortunadamente, los formadores religiosos, los que deben predicar a las naciones, enseñar a los pueblos, enseñar a los niños, ser maestros de los indoctos, han dejado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres y se han vuelto insensibles a tal extremo que dice que en la sinagoga estaba un hombre con una mano seca y Jesús les pregunta: ¿qué dicen? ¿Debe ser sanado? Dice que ellos, endurecidos de su corazón, se quedaron callados. Y Jesús, viendo la dureza del corazón de ellos, les sanó. Porque lo que importa para Jesús no son las devociones aparentes, no es identificarse con una iglesia, o no es salir de una iglesia para pasar a otra, no es pasar de una religión a otra, es cambiar la insensibilidad del corazón, es comenzar a ser el tipo de persona que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos para ayudar a transformar el mundo. Por eso es que Jesús llama aparte a unos cuantos de la multitud para que le ayuden en ese trabajo de formación y de sanar a las naciones, de formar a las naciones. Por eso es la elección de los 12 apóstoles. Dice que después de una noche orando y cuando era de día, el Señor llamó a sus discípulos. Y dice en el contexto de otro evangelio que viendo a la multitud dispersa y desamparada como ovejas que no tienen pastor, es que llama a sus discípulos. El Señor está llamando a discípulos, por eso te llama a ti como llamó a Leví, para que tú contribuyas a la extensión del reino de Dios. Pero la multitud está o enferma, o está mal formada, o está poseída, porque dice en el verso 17 del capítulo 6,
que descendiendo con ellos, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, y una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón venían para oírle, ser sanados de sus enfermedades, y muchos que eran atormentados por espíritus inmundos también eran liberados. Sabemos que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Dice la palabra que nuestra lucha no es entre nosotros los seres humanos, no es entre los pueblos, no es entre las comunidades, no es entre las etnias. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Los espíritus que operan en los hijos de desobediencia, los espíritus que operan en los codiciosos, los espíritus que operan en aquellos que le dan rienda suelta a los deseos de su carne, a los deseos de sus ojos, y están poseídos y necesitan ser liberados. Todo aquel que tiene una adicción, una compulsión, algo que no puede dominar, está dominado de un espíritu inmundo y necesita ser liberado. Pero el Señor dice que son bienaventurados los que deciden salir de sus codicias, de sus enfermedades del alma, los que deciden permitirle al Señor que transforme su manera de pensar, su manera de vivir. Los que le permitan a Jesús que los ayude a empezar de nuevo, a ser una nueva criatura. Por eso Él dice: bienaventurados los pobres, los que prefieren vivir con sus necesidades básicas satisfechas que estar llenos de lujo, pero con su conciencia manchada por la seguridad y la certeza de que son unos ladrones, son unos estafadores, son unos engañadores. Por eso en Proverbios dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. Pero Señor, te pediré esta otra cosa, que no me des riqueza ni pobreza. No me des riqueza, no sea que te menosprecie, ni pobreza, no sea que diga quién es Jehová. Pero si aprendemos a vivir con nuestras necesidades satisfechas, las necesidades básicas satisfechas, somos bienaventurados. Todo aquel que padece necesidad es bienaventurado cuando recibe la palabra, porque la palabra le enseña que no gaste el dinero en lo que no es pan, a que no gaste el dinero en lo que no sacia. Le enseña a que deje la pereza, a que trabaje de día, a que trabaje por la tarde, a que ahorre, a que no malgaste su dinero en vicios, que es lo que mantiene a muchos en la miseria. Porque todo aquel que es esclavo de la droga, esclavo del alcohol, esclavo del sexo, y se gasta todo su dinero, todo lo que gana en esto, mantiene con hambre. Pero si el Señor lo transforma, lo libera, le enseña, es bienaventurado, porque nunca más va a tener necesidad y va a ser saciado. Y terminamos diciendo: ay, dice el Señor, de los que, dice el versículo 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre, lamentaréis y lloraréis. ¿Quiénes son los que están saciados? Los que después de meterse en la corrupción, en toda clase de malos negocios, las mujeres que se van a prostituir a Panamá, a Chile o en cualquier nación, y que luego se sacian diciendo, calman su conciencia diciendo: hice lo malo, pero gracias a esto tengo mi casa, gracias a esto mis hijos están en la universidad, gracias a esto no tengo ninguna necesidad. Todos los políticos ladrones
que se sacian diciendo, sí, robé, estafé, hice un contrato deshonesto, pero gracias a esto tengo fama, gracias a esto tengo dinero. Están calmando su conciencia, pero de nada les servirá. Dios no puede ser engañado. Muchas gracias.